Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana, soy Rosana Cueva y esta semana estaré reemplazando a Juan Carlos Tafur, quien sigue acompañando en su gira al presidente Pedro Pablo Kuczynski. La pregunta del día, porque tenemos que empezar con el tema que está marcando la semana política, por supuesto, y es el tema vinculado a este proyecto de ley sobre el transfugismo. Se trata de querer mejorar desde el Congreso, pues, la calidad de la representación nacional, pero ¿es esta la salida? ¿Esta ley es la que nos va a ayudar a mejorar este nivel de representación? La pregunta del día es: ¿ley de transfugismo podrá detener posibles renuncias en el Congreso? Háganos llegar sus respuestas a través del Twitter a Radio Exitosa PE, @Exitosa PE, o también al mío personal, que es Rosana, @Rosana Cueva M. Y para poder comentar también todas las respuestas que usted nos pueda hacer llegar. Nuestro invitado del día es el señor Martín de Acevedo, experto en temas electorales, con quien vamos a conversar precisamente sobre este tema. Como les señalaba, el día de mañana en la Comisión de Constitución está en agenda poder ver este proyecto de ley. Hay varios partidos políticos que están interesados en el tema, pero en este caso el que ha presentado Fuerza Popular a través del congresista Edwin Vergara, pues plantea que los legisladores que se aparten del partido por el que fueron elegidos están impedidos de crear nuevos grupos parlamentarios y de sumarse a alguno ya existente. O sea, no te sumas a ninguno de los que existen ni me vas a formar otro, como ocurrió en la gestión anterior. ¿Es solamente esta norma o esta declaración suficiente para poder mejorar precisamente, como decíamos, la representación nacional? Pues bien, esa es la pregunta que le hacemos inmediatamente a nuestro invitado Martín de Acevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor Acevedo? Rosana, buenos días, amigos de Radio Exitosa, tengan ustedes muy buenos días. En efecto, la norma insertaría dentro de la reforma electoral que se sigue esperando y que debe ser un paquete trabajado como Código Electoral, Código Procesal Electoral y Código de Ética Electoral, insertaría, esta figura en la eventualidad de que un congresista renuncie, dice el proyecto original del legislador. Pero esta norma no contempla ningún atenuante, que es lo que ha llamado la atención y ha hecho que otros grupos políticos digan: oye, un momentito, nosotros queremos reformas en ese sentido, pero no esa. Exacto, ¿por qué? Porque la norma, primero, que no debe salir rápidamente, sino dentro del paquete de la reforma electoral, y no debe apurarse por el hecho de que la señora, o el caso supuesto de Vilca Toma o el de Fuerza Popular, se haya generado en estos días de esa forma tan abrupta y tan pronto, recién inaugurado el periodo legislativo. ¿Por qué? Porque la norma debe tener varios supuestos: el supuesto de cuando renuncia el congresista, el supuesto cuando es expulsado, el supuesto cuando es separado por un proceso disciplinario, por una denuncia a la Comisión de Ética. No, además que ellos tienen el antejuicio constitucional. Claro. Y el supuesto cuando se disuelve o su partido, o la bancada, o el colegiado que ellos hayan conformado, con el cual han llegado al Parlamento. Entonces, son varios supuestos que tienen que ser analizados para poder ver finalmente el menor perjuicio, ya no a ellos mismos, sino a la representatividad que ellos traen consigo. Ella, por ejemplo, la señora Vilca Toma, abanderada de la anticorrupción, termina mal por un efecto excesivo de personalismo y en cierta forma, porque el fujimorismo o Fuerza Popular ha querido zanjar el tema de una buena manera y de una buena forma, abriéndole un proceso, y ella no tolera eso y renuncia. Entonces, ¿tiene que ver con la coyuntura? ¿Hay que apurarse? Sí. No, ciertamente. Hay que sacar una buena norma. Creo que eso queda clarísimo, ¿no es cierto? El tema es hasta dónde, aceptamos simplemente que por esta prisa o por estas urgencias salga adelante un proyecto que en verdad es importante. Ahora, siguiendo un poco los pasos que se están dando al interior del Congreso, en el caso del proyecto fujimorista, como decíamos, ha sido presentado por Edwin Vergara. Para apurar la cosa, o en todo caso para dar el proceso, constaría de lo siguiente: se ha creado una subcomisión, ¿no es cierto? Esta subcomisión es un grupo de trabajo encargado de evaluar esta propuesta y mejorarla, dicen ellos. Un grupo que está integrado por Miguel Castro de Fuerza Popular, Johnny Lescano de Acción Popular y Horacio Pacori del Frente Amplio. Si eso se ve mañana, cabe la posibilidad de que este grupo, pues ya durante toda la semana lo analizó, hace sus aportes,
¿el siguiente jueves puede estar en el Pleno? ¿Usted lo ve posible eso, señor de Acevedo? Rosana, me temo que no debería ser así y que en la Comisión de Constitución se genere un grupo de estudio de y como parte de la reforma. Pero una semana electoral. Para el estudio. No. Porque ya pasó, pero se supone que ya les dieron ese encargo para toda la semana que ha pasado. Cierto, pero un estudio donde incluya los cuatro supuestos que hablaba, pero además la cuestión ya de fondo. Si el congresista se va por un asunto y un acto de conciencia y de principios, a que si se va por un tema de corrupción, por ejemplo. Son dos supuestos ya grandes que tocan el tema de fondo. En la década de los 90, y aleccionadoramente hay que recordar ello, se iban pues el transfugismo y existía el transfugismo por un tema de corrupción, pero ahora puede ocurrir por un tema de conciencia, como en el caso de la señora Vilca Toma, que en el fondo lo es porque ella quiere crear una procuraduría con carácter constitucional y autonomía constitucional, cuando en realidad depende del Ministerio de Justicia. Pero hasta eso puede ser relativo, ¿no? Yo le tengo mucho respeto a Jenny Vilca Toma, pero creo que en este caso puntual, en el Congreso, tienes que aceptar que otras personas puedan colaborar con tu proyecto, no solo de tu bancada, sino también de otras bancadas, y eso toma tiempo, lo mismo que estamos pidiendo para la ley de transfugismo. No es que voy con mi proyecto y solo mi proyecto se impone, la imposición en el Congreso no cabe. No es cierto. Eso no significa que tengas que estar cediendo y que tengas que llegar pues a concesiones extremas, no, para nada, tampoco. Así es una acción de conducta y además de hecho primigenio, y se equivocó, pues, ¿no? Porque en el Congreso hay que trabajar en consensos, en bancadas, en el Pleno mismo. ¿Por qué? Porque al final se forma la voluntad política colegiada de este Parlamento, porque al final son 130, o son una bancada, o son un grupo de trabajo, y hay que trabajar en esa forma coordinada, pero a lo que iba. Y lo mismo le tenemos que pedir a los de la Comisión de Constitución. Exactamente, ¿no? Porque este tipo de proyectos hay que sacarlos de esa forma, consensuada. Este proyecto, en efecto, es una buena iniciativa, hace mucho tiempo que debe existir este paralelo a aquel que se va por un tema de corrupción, pero no a aquel que se va por un tema de conciencia y de principios. Sí, pero ¿cómo definimos eso? Porque incluso en el caso de Jenny Vilca Toma, pues está, no sé si calza necesariamente como un tema de principios. Sí, yo te contesto, Roxana, desde lo que he estudiado. Más allá de que ella pueda ser pues una mujer íntegra, no, al margen de eso. Lo que pasa, Roxana, que el sistema político y el modelo electoral tolera que los partidos políticos y los movimientos políticos tengan invitados y militantes. Ya. Ella es una invitada. Ya, pero no sale mi proyecto y me voy, eso no es un tema de principios. No, lo que pasa es que ella cuando acepta una invitación debe de aceptar recíprocamente, no por un tema de oportunismo del partido, de oportunismo de ella, y llegar a como dé lugar y ganar los votos y luego nada cambió. No, tiene que aceptar los principios que tiene el partido, en este caso Fuerza Popular, o el movimiento, en este caso Fuerza Popular, y a partir de ahí manejarse bajo esos parámetros y esas ideas y lo que propone ese partido para estos 5 años, además de considerar que dentro de una estructura orgánica partidaria va a encontrar pues autoridades y eso hay que respetarse, va a encontrar estamentos, y a ella misma la estaban tratando muy bien porque tenía una presidencia de una comisión muy especial, muy importante, que ahora la pierde porque así está el reglamento y porque además este proyecto pasaría en efecto por modificar el artículo 37 del reglamento del Congreso, y por eso mismo también, regresando al tema originario y a tu pregunta originaria, debe procesarse este tema por lo menos 3 semanas, 2 semanas, pero no tratar de que el martes esté aprobado en la Comisión de Constitución, el jueves esté aprobado por el Pleno, porque ni siquiera la señora Vilca Toma se la va a poder aplicar. La ley rige desde el día siguiente de su publicación para adelante, la elección ha quedado y el tema, la coyuntura lo mueve, pero ojo, no hay que perder de vista la reforma electoral que está pendiente. Ya llega el 2018 una elección, ya llegará pronto el 2021 y hay que tener un paquete conformado por, repito, código electoral, código procesal electoral y código de ética electoral que cambie el modelo y el sistema de elección y también el sistema político del país. Claro, el debate, cuando también presentó en su momento Omar Chejade un proyecto similar sobre el tema del transfugismo, era definir tránsfuga. Ese era un punto, ¿no? Primero hay que definir claramente lo que es tránsfuga, pero ahora yo también le digo cómo regular esta subjetividad respecto a me retiro por una cuestión de principios. ¿Cómo regulas eso? ¿Cómo te proteges ante eso desde el otro lado, desde el lado de la bancada? Porque ahora, más allá del tema de Vilca Toma, pues cualquiera puede salir con el tema de la semana, mostrando una posición distinta, discrepo en tal tema, y listo, tienes la puerta abierta para irte por un tema de principios. También, ¿cómo regulamos eso? ¿O cómo lo
ponemos en blanco y negro para que no sea precisamente subjetivo? No, muy simple. ¿Por qué? Porque cada bancada, cada partido político tiene sus principios normados y establecidos en su estatuto y en sus reglamentos. Y además eso lo lleva a un reglamento de disciplina. Que eso de hecho existe porque se ha tratado de aplicar en el caso de la señora Vilca Toma. Inclusive se le ha dado 72 horas para su descargo y ella se ha ido antes porque no toleró ese proceso. Entonces eso existe. Eso versus lo que en efecto significa que ella en la práctica dentro de sus 72 horas probaba de que para ella la Procuraduría debe tener rango y autonomía constitucional y sacarla del Ministerio de Justicia, y ahí seguía la discusión, además legal, abogadil, desde su formación y desde la formación de la señora Letona, no a esta conducta abrupta de generar que entonces que haya una posibilidad de que, porque además vamos a normar, permítame decirlo, vamos a normar un hecho dentro de lo que los abogados llamamos el derecho sancionador, y en el derecho sancionador no te pueden establecer faltas arbitrariamente o faltas que no existan y sancionarte. A cada un tipo de falta, su gradualidad, su frecuencia, su repetición, deberá haber un tipo de sanción. Por eso es importante los 4 supuestos que recordábamos hace un momento y las 2 cuestiones de fondo que debe de tomar en cuenta la norma. El supuesto de que el congresista renuncie, el congresista es expulsado, el congresista es retirado por un antejuicio constitucional o se diluye el movimiento, el partido o la organización, por un lado. Y por otro lado, ¿tiene que ver con una cuestión de fondo o tiene que ver con una cuestión de fondo también sobre la corrupción? Bajo esas premisas, bajo esos parámetros, en buena hora que salga una buena norma y que además tenga entendido que hay al interior de las propias bancadas un reglamento que se debe respetar en todo momento y en todo lugar, porque además eso ya traerá una lección de que en efecto al estar regulando dentro del derecho sancionador, las aplicaciones de las sanciones deben corresponder, como dice el artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, a una gradualidad, a una frecuencia, a un tipo de gravedad interna, a un tipo de gravedad y a todas esas gradualidades que se hacen cuando se va a sancionar a alguien para que ésta no termine resultando arbitraria y no genere ningún efecto solucionador. Tal como está planteado el proyecto del congresista Edwin Vergara, algunos congresistas han señalado que sería inconstitucional. Lo que pasa es que desde el punto de vista y desde la perspectiva de que sería arbitrario aplicar una norma de expulsión a alguien si no tiene un debido proceso, no tiene la posibilidad de defenderse, no tiene la posibilidad de hacer sus descargos, no tiene la posibilidad de tener un abogado que lo defienda, porque el congresista, por muy congresista que sea, necesita, cuando está enmarcado dentro de un proceso de procedimiento administrativo sancionador, cualquier persona necesita de un abogado que a veces no debe ser ni él mismo, por muy abogado que sea, sino uno que con la cabeza fría, por ejemplo, la señora Vilca Toma, le ayude a pensar que, un momentito, señora Vilca Toma, aquí tiene usted estos derechos franqueados, estos perjuicios, pero también tiene estas obligaciones que cumplir al formar parte de una organización partidaria. Vaya por el lado, estoy en ese supuesto de que le ha debido contestar a la señora Letona, vaya por el lado de discutir el tema técnico de por qué usted considera que esa Procuraduría debería tener rango y autonomía constitucional y no esa conducta abrupta que la ha dejado, como lo graficaban en la mañana en otro medio de comunicación, como una especie de dueña de la pelota, y no es así, pues aquí hay que trabajar colegiadamente. Y respecto de la arbitrariedad, repito, para que haya un debido procedimiento administrativo, estaría vinculado al tema de la arbitrariedad. Y a un debido procedimiento administrativo para que finalmente se termine o no con la sanción a aplicar según la falta, la gravedad, la frecuencia y el tiempo y modo en que se ha cometido. Ya, para mejorar la calidad de la representación política, esto es el tema de esta ley del transfugismo o antitransfugismo, ¿es lo más importante o hay otras que deberían de tener pues una prioridad? Yo pienso, en agenda. Yo pienso que sin perjuicio de que Patricia Donaire, una congresista inteligente, además paisana mía, constitucionalista, que está trabajando en la comisión de reforma electoral dentro de la comisión de constitución, debería dar sus primeros alcances sobre por lo menos el marco en que se va a trabajar la reforma constitucional, habida cuenta que ella ya ha recibido al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y a la RENIEC, y a partir de ahí, y el proyecto existente desde el 2011 sobre la reforma constitucional con un código electoral y un código procesal electoral, y a partir de ahí plantearle ya al país cuáles van a ser las grandes reformas, que entre ellas está esta y por ejemplo el de la democracia interna, que va a ser el salto cualitativo que deben dar los movimientos y partidos políticos para el 2018 y el 2021, con la finalidad de que en efecto el electorado, cada vez que se acerca al ánfora a votar por ellos y lo hace con fe,
tenga como contraparte y como respuesta el hecho de que no se ha equivocado y en los 4 años para gobiernos regionales y municipales, en los 5 años para autoridades generales como congresistas y presidentes y vicepresidentes de la República, esté bien representado, se sienta representado. En efecto, por ejemplo, el congresista, por decirlo menos, y un ejemplo suelto para esta reforma electoral, le represente en su distrito, en su provincia, en su ciudad, en su localidad, y él tenga el acceso a él como a su regidor, como a su alcalde, como a su consejero y presidente regional o gobernador regional, la posibilidad de reclamarle directamente vía participación ciudadana que aquello por lo cual le ha votado y que él le ha ofrecido se cumpla, partiendo del principio de la buena fe al darle su voto y de el debido entendimiento y la reciprocidad de entender de solucionar sus problemas, de tramitar sus problemas y de presentar propuestas legislativas que atraviesen sus problemas, como el de ahora, que todo el mundo está reclamando, la seguridad ciudadana, el transporte y la vialidad en Lima metropolitana, y hay que trabajar en eso. Así es. Bueno, algunas de las respuestas: ponen candado para que no le disminuyan el diezmo a Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, otros también están señalando, si lo hubiera promulgado, o sea, si se hubiera promulgado esta norma en el 2015, dice, Fuerza Popular tendría 20 curules. Eso me imagino que en alusión a que muchas de las personas que están integrando en su momento abandonaron la bancada con la que ingresaron al Congreso de la República. Ciertamente. Lourdes Alcorta, Luis Galarreta, pues varios entraron, digamos, se han hecho conocidos porque ingresaron al Parlamento con unas bancadas totalmente distintas a las que en las que se encuentran ahora. Y en la que finalmente terminaron postulando para ser reelegidos. Ahí hay un tema de oportunismo, tanto de los partidos políticos o movimientos políticos que llevan a figuras que se encaraman de esta manera en la política y en la coyuntura para obtener votos, como del que candidatea de esta forma, porque no olvidemos al personaje para que nos quede esa lección. El personaje nació grabándole a su superior, que era nada menos que un ministro, y se encaramó sobre el tema de la corrupción, cuando luego no le probó nada a ese ministro, y luego fue a recalar como abanderada de la corrupción con el número 2 nada menos, en un movimiento que importantísimo por el trabajo que había hecho Keiko Fujimori, que se sabía que iba a tener muchísimos congresistas, y entonces ahí está el precio de lo que está pagando ella, por un lado, pero también el fujimorismo, que ha sido siempre caracterizado en estos últimos tiempos por ser una vanguardia férrea, pétrea, ¿no? Claro, y regresamos además pues a lo que podría ser el origen de este problema, y es que los partidos políticos tienen que fortalecerse, tienen que escoger mejor sus cuadros, pero sobre todo tienen que contar con militantes y de peso, que dentro de ese grupo de militantes en los que puedes tener una variedad pues de tecnócratas, intelectuales, puedas de esa manera pues nutrirte para poder presentar a tus congresistas. Y mientras no se trabaje en eso y siga siendo una combi, se va a seguir expuestos a ese tipo de problemas. Exacto. Entonces se quiere corregir de alguna manera ya pues lo que deviene, pero no la raíz del problema. Exacto, Roxana, como tú muy bien lo has descrito, sin perjuicio de esa beta de invitados de 10%, de 20% que pueden tener las cúpulas partidarias para jalar técnicos y profesionales de esa naturaleza, sin perjuicio de ello, regresar a lo que esto fue y de donde origina un poco sobre la marcha y sobre la carrera y oficiosamente la definición de tránsfuga en la década del 90, aquel que por prebenda, por dinero, en la salita de Montesinos recibía esas prebendas y automáticamente se pasaba y luego era manejado por Viper. Prefiero 1000 veces este Parlamento con letonas y con fuerzas populares expulsándolos a los 2 meses ocurriendo esta renuncia y esta ruptura a los 2 meses, que el Parlamento de la década de los 90, donde por Viper le decían a los congresistas al borde de las 10 de la noche, 11 de la noche, cómo y por qué y sobre qué deberían de votar, y al día siguiente ya estaba la norma en el peruano y nadie estaba enterado de nada, sino de pura arbitrariedad y funcionamiento de esta naturaleza. Me informan que se encuentra en este momento en contacto telefónico el congresista Luis Galarreta. ¿Me permite? Conversemos con él. Vocero además de Fuerza Popular. Congresista Galarreta, buenos días. Buenos días, Rosana, ¿cómo estás? Bien, bueno, en este momento estamos conversando sobre el tema de este proyecto de ley del transfugismo, ¿no? El que ha presentado el congresista Edwin Vergara. Hay apuro, hay una urgencia por querer, pues, de una manera llevar este proyecto de una vez a que sea ya promulgado. Esa es la percepción que uno está teniendo. No, creo que es una percepción equivocada. A ver, el proyecto presentado por Edwin Vergara es un proyecto que, a diferencia de otros, ha recibido el respaldo de varias bancadas. Se han adherido firmas de APP, se han adherido firmas de, si no me equivoco, también el proyecto de
del APRA, se han recibido firmas de claro, Peruanos por el Cambio. Entonces, lo ideal es, cuando hay un consenso, tratar de avanzar, y eso fue la idea que hizo el congresista Miguel Torres la vez pasada. Ahí fue un error que hubo en pensar que cuando uno empieza con un proyecto una semana antes, tiene que terminar con ese proyecto hecho ley, o si no, no se puede ver nada. Y así no funciona. Uno puede ir poniendo otros proyectos para que se inicie el debate, para que se vaya ajustando, porque hay versiones que, más que transfugismo, el proyecto apunta al fortalecimiento de la bancada, como funciona en cualquier parlamento de los países desarrollados. Es decir, las bancadas son aquellas grupos muy sólidos, donde quienes salen de las bancadas, ya sea porque incluso el propio partido puede haber cometido error, y entonces ese congresista, diputado, senador, en algunos casos de otros países, asume pues que no debió inscribirse en ese grupo, pero ya está, habiendo entrado con un partido político, se queda, digamos, al margen de la bancada y no puede formar otras bancadas, que es el único derecho que digamos que no queda pendiente, porque después puede hacer controles políticos, puede presentar proyectos de ley, participa incluso en una comisión porque el reglamento así lo establece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero imagino que eso va a debatirse mañana en la comisión, se verá si ya hay un consenso suficiente o se verá para la siguiente semana, ¿no? Entonces me imagino que la idea de haber avanzado con este proyecto es porque es el que tenía mayor respaldo político. Claro, pero en todo caso lo que sí nos puede dejar, o sea, claro, es que se va a escuchar las propuestas de los otros y se va a trabajar además de manera especial en que este proyecto o esta propuesta contemple atenuantes, que es lo que se está cuestionando. A ver, todos los proyectos de ley que viene manejándose en un Congreso que tiene fuerza, o tiene mayoría fuerza popular, se ha buscado los consensos. O sea, esto es un poco para darle así respuesta a aquellos que futurizaban o en su bolita mágica decían que esto iba a ser, pues, iban a avasallar el Parlamento, iban a avasallar por el Parlamento. Ojalá que se haga por un tubo la mayoría de normas que son importantes, con 130 votos, ¿no? Lo que pasa, claro, en campaña los antis o la prensa que apoyó al señor Kuczynski levantaban cada comentario que puede ser bueno, pero lo distorsionaban en mal. Entonces, así llegamos a un congreso donde desde el 15 de julio nos preguntan si vamos a dar delegación de facultades o no, y a diferencia de otros quinquenios, cada semana sale una encuesta para ver si le dan voto de confianza, o dan delegación de facultades, una nueva forma de gobernar. Me imagino que pues frente a la preocupación de que hay una bancada débil de gobierno o pequeña, pero lo que hemos demostrado, y lo ha dicho Bruce y lo ha dicho Cheput en otras, a quien saludo además porque han tenido la grandeza de decir, y el propio presidente Kuczynski en una entrevista, que Fuerza Popular viene trabajando consensos y colaborando en aquello que creamos positivo. La mañana la encuesta de la consultora preferida de Palacio dice el 98% hay que dar delegación de facultades y nosotros no se la damos, porque nosotros no nos guiamos por encuestas sino por responsabilidades políticas. Pero en esa responsabilidad política, donde hay una mayoría de oposición, hemos demostrado que hay una mesa multipartidaria. La distribución de comisiones fue la más ordenada y la más rápida. Yo recuerdo, yo estaba desde asesor hasta como congresistas en 3 diferentes distribuciones de comisiones. Salían los voceros a hacer escándalo en paso perdido, regresaban a pelearse, se suspendía para el día siguiente, se arranchaban las comisiones. Esto duró hora 42 minutos, porque se llegó a consensos. Así salió la ley de Dorrado, así salió la ley de presupuesto. Entonces, así buscamos el consenso, y en este caso no tiene por qué ser la excepción, pero claro, tiene que llegar un momento en que no lo puedes, si ves que no hay consensos, que es la búsqueda que hacemos, bueno, al final se tiene que poner al voto, como funciona todas las democracias del mundo. Ahora, cambiándole de tema, congresista Galarreta, ¿quién presidirá la comisión de fiscalización? ¿Quién la va a presidir tras la salida de Jenny Vilcatoma? ¿Ya se tiene el nombre? Sí, gracias, Rosana, porque había habido un error en un medio que me preguntó. No hemos dicho que el jueves vamos a sacarla, no, ni hemos hablado de eso. Lo que he dicho es presentar la carta de la congresista Vilcatoma, se le acepta la renuncia, se le desea suerte, el capítulo cerrado, y lo que sí he señalado es que obviamente esa carta tiene consecuencias jurídicas que son de lo que es el derecho parlamentario. Las comisiones están conformadas por los representantes de la bancada.
Si uno deja de ser representante de una bancada, obviamente habrá algún cambio. Ahora, los nombres y el momento, eso se verá en la semana. Nosotros no estamos con apuro de nada, es un trámite regular. La bancada se reúne todas las semanas. En esta semana, la reunión de esta semana, seguro se verá quiénes reemplazan a la ex congresista de Fuerza Popular en las comisiones donde tenemos nosotros participación, ¿no es cierto? Y ahí se verá también quién asumirá la responsabilidad en Fuerza Popular de la conducción de una comisión importante, ¿no? Claro, pero en todo caso, pues todo indicaría que Héctor Becerril es el que tendría más posibilidades, ¿no? Porque de los otros miembros, pues en este caso el señor Tapia preside Ética, el señor Ávila, Educación. Bueno, entonces, digamos, ¿el que tiene más posibilidades es Héctor Becerril? Esa es la pregunta. No necesariamente, a mí me parece que tiene todas las cualidades y para presidir Héctor, pero eso lo va a decidir la bancada. Es más, yo recuerdo que cuando se vio al comienzo, a mí me parecía que Héctor hubiera sido una figura interesante en la presidencia de fiscalización, por la experiencia que tiene justamente, ¿no? Pero al final la bancada generosamente optó sin votación por la congresista Vilcatoma, porque en otros casos hubo votaciones incluso, pero ahora lo decidirá la bancada, ¿no? Ahí nos ponemos siempre de acuerdo y conversamos, y Héctor tiene todas las condiciones, pero no sé si él, la verdad, le interesa, porque yo cuando le pregunté a la primera vez él me dijo que él no estaba interesado, no sé si ahora está interesado en presidirla, ¿no? Lo que es concreto es que dentro del reglamento del Congreso tenemos que cubrir ese espacio frente a un proceso que digamos, un proceso me refiero a la carta de renuncia que ya se tiene que tramitar en las instancias del Congreso, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir, quien vaya a la Comisión de Fiscalización tiene que hacer exactamente lo mismo que Fuerza Popular y Keiko Fujimori planteó en el plan de gobierno, en lo que además los demás parlamentarios de otras bancadas propongan, contra lo que viene a ser todo que es corrupción. El proyecto de las procuradurías autónomas, que es de Fuerza Popular, que es un proyecto que siempre lo hemos respaldado, no sé por qué se levantaba la idea que no, pero siempre lo hemos respaldado, lo seguimos respaldando, y ese es uno de varias acciones frente a la lucha contra la corrupción que hay que hacer. Bien, y ya para concluir, además, en el caso de Jenny Vilcatoma, que denunció que incluso el congresista Becerril casi le pega, ¿ese tema todavía está bajo investigación dentro de la bancada o ya con el retiro de la denuncia ante la Comisión de Ética que haría también Jenny Vilcatoma, ya simplemente ya eso se queda ya en foja cero? Mira, para nosotros el capítulo está cerrado, pero te lo digo a ti como periodista, además imparcial, porque hemos conocido de todo en esta última campaña. El caso de la congresista Vilcatoma es un caso cerrado, pero no es el caso por el congresista Becerril. Yo soy vocero de la bancada, yo soy el que pidió con otros voceros el viernes una reunión urgente a la mesa directiva de la bancada. Nuestro partido y la bancada es una organización democrática y muy institucional. Entonces, hay una mesa directiva de la bancada que está compuesta por los voceros, por los que están en la mesa directiva, por la presidenta del partido, y se le pide que se convoque a una reunión urgente y que se inicie un proceso disciplinario, pero no estamos hablando de Héctor Becerril, estamos hablando de lo que se le dijeron a Miki Torres, Úrsula Letona y otros parlamentarios. Por eso aquí el tema, claro, los que nos quieren tanto, no, los anti, la República, que distorsiona toda la información que hubo en esa reunión, no sé con qué argumentos, distorsiona todo, porque a la congresista se escuchó a todos, no aprobó ninguna prueba con el caso de Héctor Becerril, y más bien no pudo levantar ninguna de las observaciones de los demás parlamentarios, y después de escuchar a todos, se decidió iniciar un proceso disciplinario que hubiera sido tal vez una amonestación pública o una amonestación privada, no se sabe, porque eso lo iba a ver el comité disciplinario. Renunciar a la congresista, aceptar la renuncia, le deseamos los mejores de los éxitos. Caso cerrado para nosotros, y el congresista Becerril ha pedido que no retire su denuncia de ética, que quiere demostrar que no ha pasado nada. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Cómo no, Rosana. Galarreta. Y un saludo, escuché que estaba y que me conocía, pero no estoy escuchando el programa ahorita. Un saludo a quien está aquí contigo. Martín Acevedo. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a Martín Acevedo, por favor. Saludos, Luchito. Gracias. Chao, Martín. Bien, ha sido el congresista Luis Galarreta, además vocero de Fuerza Popular. Bueno, digamos, tenemos ese compromiso, que se va a escuchar a todas las bancadas antes de que haya ya un pronunciamiento para que vaya a hacerle. Y un poco entonces la sugerencia y la recomendación sería que no pierdan de vista que asesorados por buenos abogados estarían estableciendo un procedimiento administrativo sancionador, y dentro del derecho sancionador hay que tener en cuenta un debido procedimiento para que el sancionado finalmente, a partir de esta norma, no sea arbitrariamente sancionado, valga la redundancia. Bien.
Bien, muchísimas gracias en todo caso por haber estado con nosotros el señor Martín de Acevedo, experto en temas electorales. Nosotros nos vamos a una pausa y al regresar estaremos conversando con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular, quien dicho sea de paso, o cuya bancada dicho sea de paso, dicen sería la que acogería allí en Ivilca Toma, pero también lo acompaña el analista político Juan Carlos Valdivia. Ya regresamos. Ya regresamos con Rosana Cueva en Exitosa.